aclarar que debido a que el día de ayer fue feriado, hoy en este grupo hay personas que van a reponer la práctica con nosotros, que somos el grupo número 11. A nombre de nuestro grupo les damos la más cordial bienvenida. Y bueno, al final, en especial a quienes están reponiendo práctica hoy, les voy a pasar lista para identificar si realmente estuvieron aquí presentes, ¿verdad? Pero bueno, eso ya va a ser al final. De todos modos, yo, cuando termine la sesión y una vez que haya pasado lista, me voy a comunicar con la coordinación para confirmar quiénes estuvieron presentes en esta sesión. Muy bien. Entonces, sin más preámbulo, vamos a identificar en qué consiste la práctica de hoy. Y ya saben, vamos a proceder como siempre, es decir, primeramente vamos a identificar cuáles son los objetivos de esta práctica. Luego vamos a resolver las preguntas del previo y posteriormente veremos en qué consisten las actividades. Para los que son oyentes, les comento que a mí me gusta describir las actividades. Ya en el tiempo restante, pues cada quien se ocupa de desarrollarlas, ¿verdad? Aquí lo importante, primeramente, ¿verdad?, es describir en qué consisten las actividades. Y en especial de esta práctica que son largas, por así decirlo, las actividades. Entonces, simplemente la descripción de todas estas actividades, además de lo introductorio, ¿verdad?, que les acabo de decir, pues sí nos va a llevar todo el tiempo. Bueno, entonces, sin más preámbulo, dejen comparto pantalla. Un momento. A ver, se supone que ya están viendo la presentación de esta práctica, ¿es cierto? Sí, profe, ya se ve. Sí, se ve. Bueno, gracias. Como les decía, esta es la práctica número 7 y se llama corriente y resistencia eléctricas. Vamos a ver cuáles son los objetivos. Acabo de aceptar a 2 personas que acabaron de ingresar. ¿Listo? Otra vez comparto pantalla. Dice, objetivo general, analizar los conceptos corriente, también resistencia eléctrica y resistividad relacionándolos con la ecuación de Ohm. Identificar el concepto de potencia eléctrica cuantificándolo mediante el efecto Joule. Objetivos específicos. Identificar y utilizar el concepto de corriente eléctrica. Calcular la resistencia eléctrica en un material conductor. Identificar y aplicar la ecuación de Ohm. Y por último, calcular la potencia eléctrica de un conductor y la energía disipada en un intervalo de tiempo. Bien. Vamos ahora a pasar a las preguntas del previo. Se supone que ya cambié la diapositiva. ¿Sí se vio el cambio? Está la pregunta 1. Sí, profe, sí se vio. Bueno, dice número 1. Define la corriente eléctrica. Menciona sus tipos y sus unidades de medida en el sistema internacional. Por supuesto que todos estos conceptos en su momento los van a identificar en el curso teórico, ¿verdad? Vamos a decir como una aproximación de que la corriente eléctrica se define como la carga neta que pasa a través del área transversal de un conductor por unidad de tiempo. Así, por ejemplo, vemos en la figura de la derecha que tenemos un segmento cilíndrico de un conductor, cuya sección transversal simplemente se denota con la A mayúscula. De este modo, vamos a decir matemáticamente que la corriente eléctrica es la derivada de la carga Q con respecto del tiempo, así como lo pueden ver aquí abajo. Esa es la definición general de la corriente eléctrica, de tal manera que su unidad de medida en sistema internacional es el coulomb sobre segundo, que se le llama ampere, ¿vale? Y la corriente eléctrica es una cantidad escalar. Además, vamos a suponer que el sentido de la corriente corresponde al que se moverían los portadores de carga libres positivos, así como se muestra en la figura. Es decir, estos portadores se moverán en la misma dirección que el campo eléctrico, ¿de acuerdo? Simplemente es una convención. Ahora,
Vamos a ver qué tipo de corriente tenemos. Esto depende de su comportamiento con respecto al tiempo. Por una parte tenemos la corriente continua, que se denota con doble C, y es cuando su magnitud y signo son constantes en un intervalo de tiempo. Luego tenemos la corriente alterna, cuando varía su magnitud y signo en cierto intervalo de tiempo. Y por último, la corriente directa, cuando cambia su magnitud, pero no su signo en el intervalo de tiempo. ¿Vale? Bueno, número 2. Dice así la pregunta. Define la resistencia eléctrica. Menciona sus unidades de medida en sistema internacional y explica en qué consiste esta propiedad. Bueno, para empezar, la resistencia eléctrica es una propiedad, vamos a decir, es una propiedad, pero macroscópica de un cierto material. Por ejemplo, y esto lo vamos a hacer en parte en una actividad de esta práctica. Supongan que tenemos un conductor recto y este conductor recto la conectamos a una fuente de poder, ¿verdad? Ahora, en la fuente de poder vamos a variar la diferencia de potencial y para cada diferencia de potencial vamos a medir la corriente eléctrica a través de ese conductor. Entonces, lo que nosotros vamos a encontrar es que el cociente de la diferencia de potencial en cuestión entre la corriente eléctrica medida respectiva va a ser constante, ese cociente. Y ese cociente se le llama resistencia R. Entonces, vamos a decir que la resistencia eléctrica, así como aparece en la ecuación de arriba, simplemente es el cociente de la diferencia de potencial aplicada al conductor entre la corriente que medimos en ese conductor. De tal manera que la unidad de medida de la resistencia eléctrica es volt sobre ampere y esto se le llama ohm y se denota con la letra omega, ¿verdad? Con esta letra griega mayúscula es la omega. Ahora bien, ¿qué pasa en el caso particular de un conductor cilíndrico? Bueno, en un conductor cilíndrico tenemos que la resistencia R es igual a lo siguiente, y esta ecuación les pido de favor que la anoten porque hoy la vamos a usar en varias actividades. Es decir, esta R es igual a ρ por L entre A. Con esta ecuación vamos a trabajar al menos en 2 o 3 actividades de esta práctica. En 12. ¿Qué significa cada literal en esta ecuación? Para empezar, ρ es la resistividad del material, cuya unidad de medida es ohm por metro. Ahorita vamos a platicar qué es la resistividad. Luego tenemos L. L mayúscula representa la longitud del conductor. Y por último, la A mayúscula da cuenta del área de la sección transversal del conductor mismo, ¿verdad? Entonces, esta ecuación es muy importante junto con la de arriba. Es más, esta ecuación de arriba también se le llama como la ecuación de Ohm, que también en un momento vamos a identificar. Y bueno, nada más les comento que, por ejemplo, en la figura que tenemos en la parte inferior derecha, hay como un zigzag en color rosa o rojo, depende cómo lo vean, ¿verdad? Pero este símbolo da cuenta de un resistor. Y también cabe aclarar esto, miren, una cosa es el resistor y otra cosa es la resistencia. El resistor es el elemento físico, de acuerdo al material, pero la resistencia es la propiedad de ese elemento, ¿de acuerdo? Muy bien. Pasemos a la siguiente pregunta. ¿En qué consiste la propiedad de los conductores llamada resistividad, la ρ? ¿Y cómo se comporta la ρ ante los cambios de temperatura? Bueno, miren, para que tengan un sentido mayor de lo que es ρ, vamos a hablar mejor, pero en términos de su recíproco. Es decir, el recíproco de ρ, es decir, la cantidad 1 sobre ρ, es una medida de la conductividad del material. De este modo, para los materiales que tienen un valor pequeño de ρ, son mejores conductores, ya que su conductividad es mayor. Ahora bien, ¿cómo se comporta la resistividad en función de la temperatura? Bueno, precisamente aquí les presento el modelo matemático.
tenemos que en función de la temperatura, la Rho es igual a Rho0 por 1 más alfa por el intervalo de cambio en la temperatura. Es decir, T, que da cuenta de la temperatura final, menos T0, que es la temperatura inicial. Ahora, aquí en esta ecuación la Rho0 se dice que es la resistividad a una temperatura de referencia. Y esta temperatura de referencia T0 a menudo es 0 grados Celsius o los 20 grados Celsius. El factor alfa se llama coeficiente de temperatura de la resistividad. Cabe aclarar que el modelo matemático que les presento aquí en medio solamente se aplica para materiales ómicos. ¿Cuál es un material ómico? En pocas palabras, es aquel que obedece a la ecuación de Ohm. Ahorita vamos a ver eso, pero por lo pronto hagan de cuenta que todo material ómico es el que obedece a la primera ecuación que les presento aquí arriba. ¿De acuerdo? Ahora, los materiales ómicos son la mayoría de los metales. Por esta razón, en las tres gráficas que tenemos a la derecha, tenemos en la A el comportamiento de un metal. Y aquí se observa que la resistividad se incrementa con el aumento de temperatura, de acuerdo con el modelo matemático presentado. Pero, ¿qué pasa en el inciso B o en el inciso C? En estos dos últimos casos, hay respectivamente un semiconductor y un superconductor. En estas situaciones, como ambos materiales no son ómicos, no obedecen el modelo matemático de la resistividad en función de la temperatura que aquí les presento. Entonces solamente se aplica para los materiales ómicos, en especial los metales, es decir, el comportamiento es similar a la figura A. Bien. Número 4. Enuncia la ecuación de Ohm. Este modelo indica que la corriente eléctrica a través de un conductor dado es directamente proporcional a la diferencia de potencial aplicada e inversamente proporcional a la resistencia R. Matemáticamente, tenemos que la corriente I es el recíproco de la resistencia, es decir, 1 sobre R por la diferencia de potencial. Y bueno, aquí en la figura vemos la gráfica de esta relación. Observen aquí que la corriente está en el eje vertical, es decir, en el eje Y, mientras que la diferencia de potencial está en el eje horizontal. Hagan de cuenta que es en el eje X. Entonces, para un material ómico, y con base en la ecuación de Ohm, obtenemos una recta, esta recta en color morado, cuya pendiente es el recíproco de la resistencia. ¿De acuerdo? Ahora bien, esta relación describe muy bien el comportamiento de algunos materiales conductores como los metálicos, como ya se lo he dicho, pero no es un modelo general que corresponda con el comportamiento de otros materiales. Por ejemplo, esta ecuación no la obedece los materiales semiconductores. Por ejemplo, el silicio no obedece esta relación. ¿De acuerdo? Entonces, por eso decimos que la ecuación de Ohm simplemente es eso. Es una ecuación, no es una ley. Porque de ser una ley, implicaría que también se puede aplicar a otro tipo de materiales, no necesariamente los metales. Pero como esto no ocurre, por eso decimos que simplemente es la ecuación de Ohm, y esta ecuación de Ohm la cumplen los materiales ómicos, por así decirlo, que son la mayoría de los metales, ¿verdad? Número 5. Define el concepto de potencia eléctrica y menciona cuáles son sus unidades de medida en sistema internacional. En pocas palabras, la potencia eléctrica tiene que ver con la cantidad de energía que se transfiere a un sistema en cada unidad de tiempo. De tal manera que en este contexto de la electricidad, tenemos que la potencia eléctrica simplemente corresponde al producto de la corriente eléctrica con la diferencia de potencial. ¿De acuerdo? Y la unidad de medida, por supuesto, es el watt, siendo un watt igual a un joule sobre segundo. Entonces, recuerden, para fines prácticos, la potencia es el producto de la corriente con la diferencia de potencial. Bien, y me parece que es esta la última pregunta. 6. Explica en qué consiste el efecto Joule, ¿verdad?
Bueno, miren, recordando, ya vimos con base en la ecuación de Ohm que la diferencia de potencial es igual a la corriente por resistencia. Entonces, si nosotros combinamos la ecuación de Ohm con la expresión para la potencia que les acabo de presentar acá, alternativamente podemos llegar a esto, a que la potencia es igual a la corriente al cuadrado por la resistencia. Esta última expresión se conoce como la ley de Joule, que representa la energía eléctrica que se transforma en calor en un circuito con una resistencia R, por el cual pasa una corriente I. Y bueno, esto da cuenta del principio de funcionamiento de una lámpara incandescente, como el que tenemos aquí, ¿verdad? En la figura. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, en este tipo de foco incandescente tenemos un resistor, es el filamento, y ese filamento por lo general es de tungsteno para este tipo de focos. Entonces, en este circuito, los portadores de carga libres colisionan con los átomos en el resistor y transfieren algo de su energía a estos átomos, lo que ocasiona que el resistor aumente su temperatura y haya una transferencia de calor hacia el ambiente y también luz, ¿de acuerdo? Entonces, el efecto Joule, vamos a decir que es el principio de operación de este tipo de focos, ¿verdad? Muy bien, hasta aquí llegamos con el cuestionario previo. Ahora bien, vamos a identificar en qué consisten las diferentes actividades. Para tal fin, comparto pantalla. A ver, aquí está el manual de prácticas, ¿ya lo están viendo? Sí, Bueno, como les decía, miren, esta práctica sí es algo larga, son 4 actividades. Entonces, hay que describir en qué consiste cada una. Actividad 1. Resistencia eléctrica en función de la longitud del conductor. Con el simulador propuesto, verifica el tipo de relación de proporcionalidad que existen entre los valores de resistencia eléctrica en función de la longitud de un alambre. Considere una resistividad y un área transversal constantes, ¿verdad? Entonces vamos a usar el simulador que se llama resistencia parámetros y vamos a ver cuál es la otra instrucción. En el siguiente espacio, escribe la tabla de valores y dibuja la gráfica del comportamiento de la resistencia R en función de la longitud L del conductor. Es decir, con el simulador que ahorita les voy a presentar, vamos a completar esta tabla. La resistencia en función de la longitud del conductor. Y simplemente vamos a hacer una gráfica, ¿de acuerdo? Ahorita les voy a indicar cómo tienen que hacer esta gráfica. Primeramente quisiera mostrarles el simulador. Así que para tal fin, permítanme tantito, dejen, localizo el simulador y ahorita ya les muestro cómo se usa, que en realidad es muy sencillo su empleo. Un momento. Bien, comparto pantalla. Aquí está, miren. Estamos aquí en la página del PET y el simulador es este en cuestión. Ya lo ven, es un fondo como color beige y aparece la ecuación de la resistencia en términos de Rho, L y A. ¿Ya lo ven? Sí, profe. Bueno, entonces miren, aquí es muy sencillo. ¿Por qué? Porque si recordamos, me voy a regresar al manual. En esta primera actividad, lo que nos interesa es identificar cómo se comporta la resistencia en función de la longitud del conductor. Esto implica que vamos a dejar constantes en el simulador el área y la resistividad. Entonces, vamos a completar esta tabla, hagan de cuenta, ¿verdad? Me voy a regresar aquí. Vean que en este simulador tenemos en el lado derecho un recuadro. Y en este recuadro vienen estas 3 variables, Rho, L y A, ¿verdad? Nada más que en esta primera actividad vamos a dejar a Rho constante
y también a el área. Y lo único que vamos a variar es la longitud, ¿de acuerdo? Observen que cuando nosotros variamos la longitud, la resistencia también varía, ¿verdad? Ahora, yo les sugiero que para esta actividad, que es la primera, dejen a la resistividad así tal cual como aquí aparece en un inicio, es decir, 0.50 ohm por centímetro. Mientras que el área, déjenla así también tal cual, 7.50 centímetros al cuadrado. Y simplemente hay que variar la longitud. Ahora bien, si nos regresamos un poco a la tabla que hay que llenar, observen que en esta tabla la longitud se expresa en metro. Es decir, hay que hacer una conversión, porque en el simulador la longitud aparece en centímetro. Y aquí tenemos cuántas celdas, bueno, mejor dicho, cuántas filas, hay 6. Entonces requerimos 6 parejas de datos. Para tal fin, yo les sugiero lo siguiente. Recuerden que aquí ρ y A son constantes. Simplemente variamos la longitud. Y por ejemplo, podemos empezar quizá, no sé, de 2 centímetros o de 3. Y podemos movernos de 3 en 3 centímetros. Ahora, es muy difícil en realidad aquí en el simulador tener la cantidad exacta. Y no es necesario. Simplemente que aproximadamente sean 3 centímetros para la longitud. Por ejemplo, miren, aquí tenemos 3.06 centímetros. Entonces, para 3.06 centímetros, que lo debo convertir a metro, tenemos que la resistencia en el conductor es 0.204 ohm. Aclaro, manteniendo siempre ρ y A constantes, ¿vale? Es decir, esta es la primera pareja de datos. Tenemos la longitud, ¿verdad? Que es 3.06 centímetros. Bueno, a metro sería ¿qué? 0.03, ¿verdad? 0.03 metro. Y la resistencia R sería 0.204 ohm. Primera pareja de datos. Luego la segunda pareja de datos. Vamos ahora a desplazar a la L aproximadamente a 6 centímetros. Les digo que no necesariamente se puede exacto. Miren, aquí yo sí pude. Entonces, en este caso tenemos L 6 centímetros y la resistencia es 0.400 ohm. Por lo tanto, la segunda pareja de datos sería que 0.06 metro, ¿verdad? Y la resistencia es 0.400 ohm. Luego la tercera pareja de datos, cuando la longitud son 9 centímetros aproximadamente. Les digo, aquí hay que desplazarnos de 3 en 3 centímetros de preferencia. A ver aquí. Por ejemplo, cuando L son 9.06 centímetros, eso lo paso a metro, la resistencia es 0.604 ohm. Y así respectivamente. Es decir, simplemente con el simulador hay que llenar esta tabla. ¿De acuerdo? Ahora, ¿qué vamos a hacer con estos datos? Pues aquí claramente lo dice la instrucción. Hay que graficar el comportamiento de la resistencia en función de la longitud del conductor. Es decir, nuestra gráfica en el eje vertical, hagan de cuenta en el eje Y, vamos a tener a R, ¿verdad? Mientras que en el eje horizontal, es decir, en el eje X, vamos a tener a L. Y díganme, ¿qué tipo de gráfica esperarían en este caso? Una lineal, ¿no? Es una línea recta, sí, es una recta. ¿Por qué? Por lo siguiente, miren, déjenles comparto ahora lo siguiente, un momento. Es una hoja de Word donde escribí la ecuación que vamos a usar. A ver, ¿ya están viendo la hoja de Word? Sí, profe. Bueno, miren, la ecuación principal es esta, la que les comenté hace rato. R es igual a ρ por L sobre A.
Pero en esta primera actividad, lo que estamos haciendo en realidad es graficar a R, que es mi variable dependiente, en función de L, mi variable independiente. Por lo tanto, la R va en el eje Y y la L va en el eje X. Por eso lo puse aquí en color rojo, a la variable independiente. Ahora, cuando nosotros grafiquemos R en función de L, ¿verdad? Vamos a obtener, en efecto, una recta. Y ahora díganme, ¿a qué equivale la pendiente de esa recta? La pendiente Rho sobre área. es ρ entre A. Así es, así de fácil. ¿Vale? Así de fácil y de sencillo. Ahora bien, me voy a regresar al manual para que observen lo siguiente. Aquí el manual claramente dice así, y vuelvo a repetir. En el siguiente espacio, escribe la tabla de valores y dibuja la gráfica del comportamiento de la resistencia R en función de la longitud L del conductor. Es decir, solamente hay que hacer la gráfica con base en los datos de la tabla. Aquí no hay que hacer regresión lineal. No lo solicita el manual. La instrucción es clara y no solicita regresión lineal. Simplemente les pide graficar. ¿Quedó claro esto? Sí, profe. Sí, profe. Bien. Y miren, en esto consiste la actividad número 1. Así de sencillo, resumiendo, con base en el simulador, que ya les enseñé que es muy fácil usar, simplemente llenamos esta tablita y graficamos R en función de L y eso resultará ser la ecuación de, bueno, eso resultará ser más bien la gráfica de una recta, nada más. Insisto, aquí no nos solicita hacer regresión lineal ni nada por el estilo, no. Simplemente es la gráfica, ¿verdad? Bien, antes de pasar a la segunda actividad, que de hecho es la más larga, ¿hay alguna pregunta, comentario hasta aquí? No, profe. Todo bien, profe. Muy bien, entonces prosigamos. Actividad 2. A ver, en esta actividad, aclaro, hay que hacer dos gráficas y en una de ellas sí nos piden regresión lineal. Entonces, poco al paso identificaremos. Dice así, resistencia eléctrica en función del área de la sección transversal del conductor. Con el simulador propuesto, que es el mismo de la actividad 1, verifica el tipo de relación de proporcionalidad que hay entre los valores de resistencia eléctrica en función del área de la sección transversal del alambre. Considere una resistividad y una longitud constante. Es decir, la resistencia en función, pero ahora del área, ¿verdad? Luego sigue aquí. En el siguiente espacio escribe la tabla de valores y dibuja la gráfica correspondiente al comportamiento de la resistencia R en función del área de la sección transversal A del conductor y anota tus resultados. Si se fijan, también aquí solamente nos pide completar la tabla, que son en total 8 parejas de datos, y hacer la gráfica, pero nada más. Aquí no nos solicita que hagamos, no sé, regresión o algo por el estilo, no. Simplemente es la gráfica, ¿verdad? Ahora, aquí les voy a mostrar en el simulador cómo sería esta situación, que también es muy sencilla. A ver, aquí ya me regresé al simulador, ya lo están viendo, ¿verdad? Sí, profe. Bueno, miren, este botoncito como color naranja que aparece en la parte inferior derecha es para reiniciar. Ahí está. Entonces, en este caso, identificaremos el comportamiento de la resistencia en función del área. Esto implica que la resistividad y la longitud del conductor tienen que ser en todo momento constantes. Por ejemplo,
Para esa actividad yo les sugiero que mantengan a ρ así como aparece, 0.50 ohm por centímetro. Y la longitud L, manténgala en 10 centímetros. Lo único que vamos a variar es el área. Y si se fijan, conforme nosotros modificamos el área o la sección transversal del conductor, la resistencia también varía, ¿verdad? Entonces, miren, para esta actividad, y debido al rango que hay aquí, yo les sugiero que comencemos de los 2 centímetros cuadrados, aproximadamente, a un valor cercano, ¿verdad? Por ejemplo, yo aquí pude 2.01 centímetros al cuadrado. Entonces, a ver, para 2.01 centímetros al cuadrado, tenemos una resistencia de 2.49 ohm, ¿de acuerdo? Es decir, esta es la primera pareja de datos. Luego, vamos aquí a avanzar de 2 en 2 centímetros cuadrados. Es decir, la siguiente pareja de datos correspondería cuando el área es aproximadamente igual a 4 centímetros cuadrados. Yo aquí no lo pude poner exactamente, pero no importa. Es decir, cuando A es 4.05 centímetros cuadrados, la resistencia es 1.23 ohm, ¿verdad? Luego, la tercera pareja de datos es cuando el área es aproximadamente igual a 6 centímetros cuadrados. Miren, aquí, por ejemplo, sí pude ponerlo exacto. Entonces, cuando A es 6.00 centímetros cuadrados, tenemos que la resistencia es 0.833 ohm, y así respectivamente, así de fácil, manteniendo, insisto, a ρ y L constantes. Y simplemente vamos a llenar la tablita que aquí nos solicita el manual de prácticas. Nada más que también aquí cabe hacer esta aclaración. Si se fijan aquí en la primera columna, el área no está en centímetros cuadrados. Debe representarse en metros al cuadrado. Entonces, les pido de favor que ustedes hagan la conversión de centímetros cuadrados a metros cuadrados. Aquí aparece 10 a la menos 6, pero no necesariamente este es, vamos a decir, el coeficiente base 10 correcto, no necesariamente. Ustedes hagan correctamente esa conversión. A ver, por ahí alguien levantó la mano, ¿tiene alguna duda? Profe, ¿vamos a hacer las anotaciones que nos dice toda la tabla o vamos a hacer de más o menos? No, mira, basta con completar aquí la tabla. Por ejemplo, aquí son 8 parejas de datos. Con eso es suficiente. ¿Quedó claro? Sí, gracias. Sí. Entonces, como les decía, la idea simplemente es esta. Nada más aquí hagan su conversión a metros cuadrados, porque en el simulador aparece que son centímetros al cuadrado, ¿verdad? E insisto, aquí el coeficiente 10 a la menos 6 no necesariamente es el correcto. Ustedes ahí ponen el adecuado. ¿Y qué más una vez que completamos la tabla? Pues hay que hacer lo que se pide aquí. Simplemente hay que graficar la resistencia R en función del área. Y a ver, díganme, en este caso, ¿cómo qué tipo de gráfica esperarían? Porque recuerden que en esta situación R va en el eje y el área va en el eje X. ¿Cómo qué tipo de curva esperarían en esta situación? Para guiarles en la respuesta, dejen otra vez, les paso la hoja en blanco. Bueno, ni en blanco, ¿verdad? Más bien de Word. Miren, en esta situación para la actividad que nos ocupa, el modelo matemático sería este. Bueno, de hecho, el modelo matemático es el mismo, es decir, el principal que es este, ¿verdad? Este de aquí arriba. Pero en este caso, tenemos a la resistencia en función del área. Entonces, ¿cómo qué tipo de curva esperarían? ¿Sería como logarítmica? Bueno, sí sería algo similar, pero a ver algo más terrenal que conozca la mayoría. ¿Cómo qué tipo de ecuación?
Porque ¿Una observen, curva? aquí la resistencia es inversamente proporcional al área, ¿verdad? ¿Sí conocen la gráfica de la función y igual a 1 sobre x? ¿O no? Sí, ¿no? La logaritmo acá. Sí, a ver, permítame tantito. Dejen aquí la busco y ahorita se la presento. ¿Cuál dijo que era X y Y en este caso? Es que me hice bolas ahí. En este caso, x es A y Y es R. A ver, un momento. Precisamente estoy buscando aquí en internet ese tipo de curva. Un momento. ¿No sería asintótica? Ahorita les voy a presentar la ecuación, permítanme. Bueno, más que la ecuación, más bien la gráfica. Pero bueno, a ver, voy a compartir pantalla. A ver, un momento. Aquí voy. Miren, por ejemplo, aquí buscando en internet, creo que de hecho me regresé. Aquí está. Sí están viendo aquí mi buscador, ¿verdad? El Google. Espero que sí. Sí, profe. Bueno, si se Sí, fijan sí. aquí en la figura, en la parte superior derecha, tenemos la gráfica de la función y igual a 1 sobre x. Entonces, miren, aproximadamente nosotros esperaríamos este comportamiento también en el caso de la resistencia en función del área. ¿Por qué? Porque como les decía, dejen comparto otra vez viendo la ecuación. Vean que aquí la variable independiente es la A, pero está dividiendo. Entonces, en este caso, R está en el eje Y porque es la variable dependiente, mientras que la A es la variable independiente, es decir, esta va en el eje X. Y por lo tanto, nosotros esperamos que la resistencia tenga un comportamiento similar a una gráfica de la forma Y igual a 1 sobre X, así como en efecto les acabo de mostrar en esta pequeña gráfica, ¿verdad? Traté de hacerla más grande, pero es que dicen que me tengo que inscribir y quién sabe que por eso, para no hacer tanto rollo, aquí se la presento así sencilla. Pero simplemente mi finalidad es que se den una idea de cómo sería la gráfica que van a obtener, ¿de acuerdo? Ahora bien, con base en este modelo matemático, que fue el que les acabo de presentar, observen que, de acuerdo con esto, si A es mayor o muy grande, la resistencia es menor. Y si el área es muy pequeña, la resistencia, ¿cómo va a ser? Pues mayor, ¿verdad? Ahora, esto también, en efecto, lo podemos verificar en lo que es el simulador. Por ejemplo, en el simulador, aquí está. Sí lo están viendo el simulador, ¿verdad? Espero que sí. Observen que conforme la A es muy pequeña, el área, pues la resistencia es muy grande. Ahora bien, si el área es grande, pues la resistencia es ahora pequeña, porque es una relación inversamente proporcional, insisto, de la forma Y igual a 1 sobre X, ¿verdad? Bueno, a ver, hasta aquí, ¿hay alguna pregunta, comentario? Para esta primera parte de la actividad 2. Por ahora no, profe. Muy bien. Entonces, miren, me regreso al manual de prácticas y resumo esta parte. Recuerden que estamos en la actividad 2, pero en la primera parte. Y en esta parte simplemente vamos a completar esta tabla para identificar cómo se comporta la resistencia en función del área. Y hacemos la gráfica. Recuerden que en esta gráfica, en el eje Y va R
y en el eje X va el área. Y vamos a obtener una gráfica similar a una función y igual 1 sobre X. Bueno, eso ustedes en su momento ya lo van a ver y nada más pide la gráfica. No solicita aquí otra cosa. Ahora sí, vamos a la segunda parte de la actividad 2. Y en esta segunda parte sí se solicita una regresión lineal. Ahorita van a ver en qué consiste dicha regresión lineal, ¿verdad? A ver un momento. Dice, elabora una tabla con los valores de resistencia R recién obtenidos y con los valores del cociente L sobre A, donde L es constante. Traza la gráfica que muestre la relación de proporcionalidad de R en función del cociente L entre A. A ver, entonces, en español, ¿esto qué quiere decir? Que para esta segunda parte vamos a trabajar con los datos de esta tabla, ¿de acuerdo? Pero lo que hay que hacer ahora es construir esta tabla. En esta tabla, en la segunda columna tenemos a R. Esta R, insisto, son los mismos valores que obtuvimos previamente en esta tabla. Los valores de R aquí son exactamente los mismos. Es decir, simplemente copiamos y pegamos los valores de R. Pero, ¿qué pasa ahora en esta primera columna? Bueno, en esta primera columna hay que calcular la cantidad L sobre A. ¿Qué A vamos a tomar en cuenta? Vamos a tomar las áreas involucradas en esta primera tabla, ¿verdad? Entonces, si recuerdan, en el simulador, yo mantuve una L constante igual a ¿qué? Igual a 10 centímetros. Entonces, hagan de cuenta que por decir mi primera pareja de datos de la primera tabla, ¿verdad? Yo les dije que aproximadamente fueran 2 centímetros al cuadrado. Entonces, observen, para la nueva tabla que nos ocupa, vamos a hacer esto. Vamos a dividir los 2 centímetros entre, no, más bien es L sobre A, ¿verdad? Es L sobre A. Y me regreso para que veamos que en efecto es L sobre A. Miren, aquí está. Es L sobre A. Entonces, esto implica lo siguiente. Otra vez me voy al simulador. L son 10 centímetros. Y la A de mi primera pareja de datos de la tabla previa son 2 centímetros cuadrados. Entonces, para la nueva tabla, tenemos L sobre A. Es decir, 10 centímetros entre 2 centímetros cuadrados. ¿Cuál es el resultado? 10 entre 2 son 5. ¿Cuál es la unidad de medida aquí por lo pronto? La unidad de medida aquí por lo pronto es 1 sobre centímetro, ¿de acuerdo? Porque tenemos arriba centímetro y abajo centímetro al cuadrado. ¿Qué nos queda? Nos queda 1 sobre centímetro. Entonces, esa es el primer dato, por así decirlo. Entonces me regreso aquí a la tabla y vean, aquí tenemos L sobre A. Y ya vimos que para la primera pareja de datos con base en la primera tabla de acá arriba, ¿verdad? Tenemos que en esta celda donde está la manita, vamos a poner, bueno, el valor de 5, 1 entre centímetro, pero ojo, aquí hay que hacer una conversión también. ¿Por qué? Porque si se fijan aquí la unidad de medida, tiene que estar expresada a fin de cuentas en metro, o mejor dicho, en 1 sobre metro. Entonces, el valor que les he dicho que es 5, 1 sobre centímetro, tienen que convertirlo más bien a 1 sobre metro. Es una conversión muy sencilla, pero nos lo pide en metro, ¿de acuerdo? ¿Y qué resistencia le va a corresponder? Pues es exactamente la misma resistencia que obtuvimos en la primera tabla. Es decir, aquí son, según esto, 2.49 ohm. ¿De acuerdo?
Entonces, para esta tabla, vamos a usar los datos de la previa, pero hay que calcular el cociente que aquí nos solicitan, que es la cantidad L sobre A. Y esta L fue constante en todo momento, y yo al menos la consideré como 10 centímetros, pero también aquí hay que hacer la conversión correcta, ¿de acuerdo? Entonces, hay que completar esta tabla. Ahora, ¿qué vamos a hacer una vez que completamos la tabla? Vamos a graficar. Ahí en el chat me preguntaron si la A varía. Sí, la A varía, así como lo vimos, pero con los datos de la primera tabla. De hecho, esta A la variamos cada 2 centímetros cuadrados. Pero insisto, aquí tienen que hacer la conversión para que esta área les quede en metros al cuadrado. Entonces, si esta área ya quedó en metros al cuadrado, y aquí la L ya saben que son 10 centímetros, que equivale a 0.10 metro, pues simplemente hagan el cociente y automáticamente van a obtener la unidad de medida correcta, que va a ser 1 sobre metro. ¿De acuerdo? Y bueno, una vez que obtuvimos los datos de esta tabla, o mejor dicho, que la completamos, vamos a graficar lo siguiente. Fíjense lo que dice aquí arriba. Obtén el modelo matemático del último modelo gráfico e interpreta el significado físico de su pendiente M. Compare la resistividad obtenida del modelo con respecto a la mostrada por el simulador. A ver esto en español, ¿qué es? Vamos a graficar estos datos. Aquí, al igual que antes, en el eje Y va R, la variable dependiente. Y aquí, en el eje X, va el cociente L sobre A. Porque en este caso, el cociente L sobre A es la variable de entrada, la variable independiente. Ahora bien, ¿qué vamos a obtener una vez que grafiquemos estos datos? ¿Qué tipo de curva? Bueno, la respuesta se puede ver con base en esta ecuación. ¿Por qué? Porque si se fijan, ahora la variable independiente es el cociente de L sobre A, ¿verdad? Y vamos a graficar a R en función de L sobre A. Por lo tanto, esto corresponde a la ecuación de qué tipo de curva. ¿De una recta? Sí, simplemente es una recta. Ahora, la pendiente de la recta, ¿a qué equivale? En este caso. Es muy fácil, la pendiente de la recta simplemente es ¿qué? Es ρ, la resistividad. Es la pendiente de esta recta. Y de ahí se explica de que nos soliciten graficar a la resistencia en función de L sobre A. ¿Por qué? Porque aquí, para linealizar, vamos a decir la función, se requiere un cambio de variable. Y el cambio de variable, en efecto, consiste en graficar a la resistencia no en función de L, no en función de A, sino en función de L sobre A, para que obtengamos una recta y directamente la pendiente corresponda a la resistividad. ¿De acuerdo? Entonces, esto es lo que hay que hacer para esta actividad. Y una vez que nosotros obtengamos la gráfica, aquí sí también a la vez hay que calcular la ecuación de la recta. Lo pueden hacer mediante regresión lineal, ya sea en Excel o con su calculadora. Obtienen el valor de la pendiente y también de la ordenada al origen. Pero aquí lo importante es obtener el valor de la pendiente. ¿Por qué? Porque el valor de la pendiente da cuenta de la resistividad. Y la resistividad que van a obtener teóricamente con base en esta gráfica, la tienen que comparar con la resistividad del simulador. Pero atención, la resistividad que ustedes van a obtener aquí, ¿qué unidad de medida va a tener? La unidad de medida que va a tener aquí la ρ es ohm por metro.
Mientras que en el simulador, me regreso a este, la unidad de medida de la resistividad es ohm por centímetro, ¿verdad? Entonces, yo les comento esto para que una vez que hagan la comparación, identifiquen que sí obtienen lo mismo, nada más que tengan cuidado con las unidades de medida. Por eso yo les sugiero que mejor desde un inicio trabajen en lugar de centímetro, que sea con metro, para que obtengan el valor con las unidades de medida correctas. ¿De acuerdo? Pero bueno, en esta actividad, que es la segunda parte de la actividad número 2, pues nada más resumiendo, les digo que para completar esta tabla, vamos a considerar los datos obtenidos en la tabla previa, ¿verdad? Y simplemente hay que completar la primera columna. Esta primera columna es el cociente de L sobre A. Unidad de medida es 1 sobre metro. Luego que sigue vamos a graficar. ¿Qué graficamos? A la resistencia en función de L sobre A. Es decir, la R va en el eje Y, la cantidad L sobre A va en el eje X. Obtenemos una recta cuya pendiente es la resistividad y la comparamos con la resistividad que nos indica el simulador, la cual mantuvimos en todo momento constante, y hay que tener mucho cuidado simplemente con las unidades de medida, ¿verdad? Ahora, es muy probable que en este caso la resistividad que van a obtener, teóricamente con la gráfica, sea muy cercana a la resistividad del simulador. Pero para que la comparación sea más formal, aquí también yo les sugiero que calculen el porcentaje de exactitud, ¿verdad? Entonces calculamos el porcentaje de exactitud y aquí mismo, en esta actividad, lo reportamos. Y ya, esto sería la actividad número 2 apenas. Nos falta identificar la actividad 3 y 4, pero antes de pasar a la tercera actividad, con toda confianza, díganme, ¿hasta aquí hay alguna pregunta, comentario? Sí, profe, cuando hagamos la regresión lineal, la pendiente que nos dé la recta, ¿con qué valor del simulador lo tenemos que comparar? Bueno, mira, ese valor lo tienes que comparar con la resistividad. Recuerda que para esta actividad, que es la número 2, la resistividad se mantiene constante, al igual que la longitud. Es decir, yo, por ejemplo, aquí para explicárselo, mantuve la resistividad como 0.50 ohm por centímetro. Obviamente lo puedo pasar a ohm por metro. Pero si ustedes gustan, pueden usar otro valor de resistividad, no necesariamente este. Lo importante es que mantengan constante en todo momento el valor de resistividad y de longitud. Es decir, para esta misma actividad, si lo desean, pueden mantener una resistividad constante, no sé, vamos a suponer de 0.61 ohm por centímetro. Y la longitud, pues vamos a suponer que la quieren mantener a 6 centímetros. Entonces, estas cantidades de ρ y L, para esta actividad nada más, ¿verdad? Tienen que ser constantes. Y lo único que vas a variar es la A. ¿De acuerdo? Pero bueno, yo por eso les sugiero que así como viene inicialmente el simulador, por ejemplo, aquí yo reinicié, si te fijas la ρ es 0.50 ohm por centímetro y la L son 10 centímetros. Yo les sugiero para esta actividad que mantengan a ρ y L así como aparecen tal cual y simplemente ya variemos a el área. ¿De acuerdo? Pero es a su gusto. ¿Sí quedó claro? Sí, profe, gracias. Bien, ¿alguna otra pregunta o comentario antes de pasar a la siguiente actividad? No, profe, todo bien. No, profe, todo bien. Bueno, entonces pasemos a la actividad número 3. De hecho, ya las otras actividades, créanme, son más sencillas. Hay que, obviamente, calcular algunas cosas, pero aún así son más sencillas a comparación de esta. Bueno, estamos viendo el manual de prácticas.
La actividad 3 se llama la ecuación de Ohm. Con el empleo del simulador, observa el comportamiento de la corriente del resistor en función de la diferencia de potencial suministrada, ¿verdad? Luego dice, en el siguiente espacio registra la tabla con al menos 6 valores obtenidos de la corriente y diferencia de potencial del resistor y traza la gráfica correspondiente. Es decir, vamos a construir una tabla para identificar cómo se comporta la corriente en función de la diferencia de potencial. Obtén el modelo matemático correspondiente a la gráfica obtenida. Ojo, aquí nos piden modelo matemático. Por lo tanto, hay que calcular una regresión lineal. A partir de la pendiente del modelo matemático, determina el valor de la resistencia del conductor y compruebe con lo indicado en el simulador. Bien, a ver entonces, número 1. Para esta actividad, que es la ecuación de Ohm, sí me gustaría que recordemos precisamente ese modelo matemático. Para tal fin, me regresé a la presentación. Ahorita, a ver si la están viendo. La pregunta número 4 dice, enuncia la ecuación de Ohm. ¿Sí la ven? Sí. Bueno, vamos a recordar rápido este modelo que ya lo vimos. Tenemos que la corriente es igual al recíproco de R por la diferencia de potencial. Y cuando nosotros graficamos corriente en función de la diferencia de potencial, la pendiente de la recta es el recíproco de la resistencia. ¿De acuerdo? Entonces, en esencia, con esta ecuación es con la cual vamos a trabajar ahora. Ahora sí, vamos a brincarnos al simulador. Permítame tantito, déjenme ver si ya tengo listo este simulador. ¿Ya está listo? Comparto pantalla. Aquí voy. Este es el simulador. Ya lo ven, aparece en la parte central 3 elementos principales, la fuente de poder, una tabla en blanco y a la derecha, en amarillo, el multímetro. ¿Sí lo ven? Sí. Bueno, voy a describir en qué consisten los elementos que aquí se nos muestran. De izquierda a derecha, por ejemplo, aquí en la izquierda, esta caja como en color gris representa la fuente de poder. Ahora, aquí en la fuente de poder recuerden que tenemos el cable rojo y el cable negro. El cable rojo corresponde a la polaridad positiva y el cable negro a la polaridad negativa o a la tierra. Vamos a empezar el recorrido con el cable rojo. Por ejemplo, aquí si recorremos el cable rojo a partir de la fuente de poder, vemos que este cable rojo está conectado con este resistor central. Este resistor, su resistencia es de 500 ohm. Luego, continúa el circuito y el cable rojo, ¿verdad? Llega al multímetro. ¿En su función de qué? En su función de amperímetro, porque en este caso, el multímetro va a cuantificar corriente eléctrica. Luego, el cable negro del multímetro se conecta con la polaridad negativa de la fuente de poder. Entonces, miren, si se fijan, el multímetro está conectado en serie con respecto a este circuito. ¿Por qué? Porque el multímetro va a medir en este caso corriente eléctrica, de ahí que esté conectado en serie. ¿De acuerdo? Ahora, ¿cuál es la idea? De que nosotros, en efecto, pues identifiquemos cuál es el comportamiento de la corriente eléctrica en función de la diferencia de potencial. Entonces, para este fin hay que variar la diferencia de potencial en la fuente de poder y en el multímetro hay que identificar cuál es la corriente eléctrica. Miren, aquí abajo de la fuente de poder hay este botón deslizable, el cual se puede manipular haciendo clic izquierdo con el botón de su ratón y arrastrarlo. Por decir, yo voy a comenzar desde los 5 volts. Ahí está. Tenemos 5 volts. Y a ver,
en este sistema, cuando la diferencia de potencial son 5 volt, la corriente eléctrica es de ¿cuánto? Esta lectura la tomamos del multímetro. Son 10 miliamperes. Entonces, aquí en la gráfica se muestra este primer punto, el cual señalo con la flechita de mi ratón. Si se fijan en esta tabla, en el eje X es la diferencia de potencial V, cuya unidad de medida es el volt, ¿verdad? Mientras que en el eje Y tenemos a la corriente eléctrica I, cuya unidad de medida abajo es el amper, ¿verdad? Ahora, la siguiente pareja de datos, ¿a qué corresponde? Recuerden que aquí hay que llenar una tabla. Y en esta tabla hay que identificar cuál es el comportamiento de la corriente en función de la diferencia de potencial. Es decir, la diferencia de potencial es X, la corriente es Y. Y vamos a hacerla en pasos de 5 volt en 5 volt. Entonces, hagan de cuenta que esta es la primera pareja de datos. Luego, la segunda pareja de datos corresponderá cuando la diferencia de potencial sea de 10 volt. Como aquí, ¿verdad? Entonces, cuando la diferencia de potencial son 10 volt, tenemos que la corriente eléctrica son 20 miliamperes. Recuerden que 20 miliamperes equivale a 20 por 10 a la menos 3 amperes. Esta es la segunda pareja de datos. Luego, la tercera pareja de datos es cuando la diferencia de potencial es de 15 volt, como aquí. Entonces, cuando la diferencia de potencial son 15 volt, tenemos que la corriente eléctrica es de 30 miliamperes, es decir, 30 por 10 a la menos 3 amperes. Y así respectivamente. ¿De acuerdo? Entonces, una vez que tengan sus 6 parejas de datos, recuerden que tienen que graficar la corriente en función de la diferencia de potencial. Ahora, van a obtener, en efecto, la ecuación de una recta, ¿verdad? Pero con base en lo que les acabo de decir, la pendiente de esta recta, ¿a qué equivale? ¿A qué equivale la pendiente de la recta? Y la respuesta está en la ecuación misma que aquí aparece arriba. Vean, corriente es diferencia de potencial entre R. Si nosotros graficamos la corriente I en función de V, la pendiente de la recta equivale ¿a qué? A 1 sobre R, o al recíproco de la resistencia. ¿De acuerdo? Entonces, ¿esto qué implica? Que cuando ya tengan la gráfica con base en sus datos, hagan la regresión lineal. Y de esa regresión lineal obtengan lo que es el valor de la pendiente. Y el recíproco de la pendiente tiene que ser 500. ¿500 qué? 500 ohm. Eso es lo que tienen que verificar. Así de sencillo. ¿Hasta aquí hay alguna pregunta, comentario? No, no, profe. No, profe. Bueno, si se fijan, esta actividad es muy sencilla. Es más, esta actividad se hace sola, la verdad. Aquí con base en este simulador, pues en sí la gráfica es esta. Esta es la gráfica. ¿De acuerdo? Y pues lo que hay que hacer es, ahora sí casi, pues copiar los datos y pegarlos casi, pero también hay que verificar que en efecto la resistencia eléctrica son 500 ohm, o sea, la resistencia, vamos a decir, la teórica, la que obtenemos con base en la regresión lineal, más específicamente con base en la pendiente de dicha regresión al obtener su recíproco. ¿De acuerdo? Bien, antes de pasar a la última actividad, hasta aquí, ¿hay alguna pregunta o comentario? De la actividad número 3. Dime. No, todo bien, profe. Muy bien. Todo bien. Sí, gracias. Bueno, entonces miren, vamos a pasar a la actividad número 4. ¿En qué consiste? Dice actividad 4.
Potencia eléctrica, efecto Joule. Con el simulador propuesto, fija la resistencia en 0.4 ohm y varía la diferencia de potencial. Verifica y analiza las variables eléctricas involucradas en este experimento. Entonces, miren, con este simulador que se llama efecto Joule, hay que completar esta tabla. Dice, registra en la siguiente tabla la información que permita verificar el comportamiento de las variables presentes en el experimento. Analiza y comenta sobre la importancia de los efectos de la energía disipada en un material conductor en un lapso determinado. Bueno, antes de pasar al simulador, vean que debemos completar esta tabla. En la primera columna se indica la diferencia de potencial que debemos ajustar en el simulador. Pero claramente dice aquí la instrucción que hay que fijar la resistencia en 0.4 ohm. ¿Esto qué implica? Que en esta tabla, en la tercera columna, donde viene R, en cada celda de esta columna, que es la tercera, hay que poner 0.4. 0.4 aquí, aquí, aquí y hasta acá. ¿De acuerdo? O sea, la resistencia se va a mantener constante en todo el proceso. ¿Y qué es lo único que hay que medir o calcular? La segunda columna, que es la corriente eléctrica, y la última, que es la potencia. ¿De acuerdo? Para tal fin, déjenme paso al simulador. Un momento, por favor. A ver. Comparto pantalla. Aquí voy. Aquí están. Ya están viendo el simulador. Consiste como en una pila común y corriente en un circuito. ¿Sí lo ven, verdad? Sí, profe. Bueno, Sí, profe. miren, entonces vamos a completar la tabla que viene ahí en el manual de prácticas. Aquí en el lado derecho, vamos a decir que en la parte media vienen estos controles. Por ejemplo, aquí la resistencia ya se muestra por default 0.4 ohms. Entonces aquí esta resistencia es constante y la vamos a trabajar así, 0.4 ohms. Lo único que vamos a variar es que es la diferencia de potencial, ¿verdad? Entonces, esta diferencia de potencial que vamos a variar es necesaria para que nosotros completemos la tabla. Entonces, vamos a ver cuál es el primer dato de diferencia de potencial en la tabla. Vean, aquí estamos en la tabla. En la primera fila de la primera columna, la diferencia de potencial a ajustar es 2.4 volt. A ver, entonces me regreso al simulador. Y aquí con este botón deslizable debajo de la pila, bueno, de la pila, pero en el lado derecho, hay que ajustar los 2.40 volt o 2.4 volt. Y ahora, díganme, en este caso, ¿a qué corriente corresponde? Si se fijan aquí abajo de la pila, hay como un amperímetro analógico. Desafortunadamente, este amperímetro analógico, su resolución no es muy buena que digamos. De tal manera que, a ver, así como está la aguja en color rojo, más o menos la corriente eléctrica, ¿a qué equivale? Está entre el Como 0, a 8, ¿no? pues aproximadamente, ¿no? Quizá como a 6 amperes. Pero miren, para que no haya pierde, vamos a hacer mejor esto, miren. Me regreso a la tabla. Vamos a calcular lo que les parece. Recuerden que la resistencia en todo momento es de 0.4 ohm. Entonces, simplemente aquí hay que aplicar la ecuación de Ohm. ¿Cómo calculamos la corriente? La corriente es ¿qué? Es la diferencia de potencial entre resistencia. A ver, entonces, para el primer dato, la diferencia de potencial es 2.4. ¿Entre qué? Entre R, que es 0.4. ¿Esto qué nos da? A ver, compruébenlo. ¿Qué nos da? Da 6, profe. Da 6. Esto nos da 6, ¿verdad? Sí, da 6. Da 6.
da 6 amperes. Entonces, vean, aquí donde está la manita, en esta celda, vamos a colocar 6 amperes, ¿verdad? Y aproximadamente, si me regreso al simulador, estos 6 amperes son los que en efecto me marca la aguja aproximadamente, porque insisto, aquí la resolución es pésima, ¿verdad? Bien, ahora vamos con la segunda pareja de datos. Me regreso al simulador. Por ejemplo, aquí la diferencia de potencial es 4.08 volt. Es la misma historia, vamos a calcular la corriente. Es decir, vamos a poner 4.08 entre 0.4 o 0.4 ohm, que es la resistencia. Y, a ver, compruébelo. A mí según me dio 10.2 volt. Sí, Digo, profe. 10.2 amperes. Es correcto, ¿verdad? 10.2. A ver, vamos a ver realmente si en el simulador marca eso. Entonces, en este caso, aquí hay que modificar a 4.08. Ahí está. Cuando es 4.08 volt, la aguja en el amperímetro aproximadamente sí está en el 10. Pero ahora sí que más exacto el dato sería 10.2 amperes con base en el cálculo, ¿verdad? Muy bien. A ver, vamos a pasar a la tercera pareja de datos. Es decir, cuando la diferencia de potencial ahora es 8.16. Es la misma historia. Vamos a poner 8.16 entre 0.4 y esto me da 20.4 amperes. 20.4. Vamos a ver si realmente esto nos indica el simulador. A ver, aquí vamos a mover este control deslizable en el lado derecho hasta que dije 8.16 volt. Ahí está, 8.16. Y si se fijan la aguja, pues marcan el 20. Aunque más preciso es 20.4, ¿verdad? Y el último dato corresponde a cuando la diferencia de potencial son 12 volt. Entonces hay que hacer ese cociente 12 volt entre 0.4 ohm. Y esto me da ¿qué? Me da 30 amperes. Vamos a ver si es cierto. A ver aquí con este botón. Si lo aumentamos a 12 volt, la diferencia de potencial, en efecto, si se fijan aquí la aguja, marca 30 amperes. Ahí está. ¿Verdad? Ahora, aquí también observen esto. Cuanto mayor es la diferencia de potencial, ¿qué pasa con la temperatura en el resistor? Porque, a ver, aquí el resistor es este recuadro en color como amarillo que aparece arriba. ¿Qué pasa con la temperatura del resistor cuando aumentamos la diferencia de potencial? Se incrementa. Se incrementa. Así es, miren, si nosotros reducimos la diferencia de potencial, abajo cualitativamente nos indica la temperatura del elemento resistor. Aquí nos dice que está frío, ¿verdad? Pero si aumentamos la diferencia de potencial, su temperatura se elevará hasta que está caliente. Entonces, esto es el efecto Joule. Y recuerden que este efecto se debe a que los portadores libres de carga, es decir, en este caso los electrones en el circuito, están colisionando con los átomos del propio material. Y esas colisiones son las responsables de que la temperatura en el material conductor incremente. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, en esta actividad hay que completar la tabla que en efecto les había mostrado y solo quedaría pendiente el cálculo de la potencia, pero en serio que es muy sencillo. ¿Por qué? Porque ya vimos que para calcular la potencia basta con multiplicar la diferencia de potencial con la corriente eléctrica. Por ejemplo, en la primera fila, cuando la diferencia de potencial son 2.4 volt, vimos que la corriente eléctrica era igual a ¿qué?
a 6 amperes, si bien recuerdo, ¿no? Entonces, la potencia eléctrica para la primera pareja de datos es muy sencillo, porque simplemente hay que multiplicar 2.4 por 6, y esto me da, según yo, 14.4 watts. Y así hay que hacerle con cada pareja de datos. Y ya, así de fácil se llena esta tablita, ¿verdad? Bien, y recuerden que para cada actividad también hay que hacer las conclusiones. Bueno, miren, ¿hay alguna pregunta, comentario hasta aquí? Por ahí Luis López levantó la mano, ¿quiere comentar Sí, algo? profe, disculpe, es que no, bueno, me perdí un poco la conexión y no escuché cómo iba a ser el cálculo de W, de la última columna de la tabla. Ah, de la potencia. Ajá, de la Sí, mira, potencia. el cálculo de la potencia simplemente es multiplicar la diferencia de potencial por la corriente respectiva. Como les decía, mira, para la primera pareja de datos, es decir, cuando la diferencia de potencial es 2.4 volt, ya vimos que la corriente es 6 amperes. Entonces simplemente multiplica 2.4 por 6. Eso te da, según yo, déjalo verifico, 14.4. A eso corresponde la potencia para la primera pareja de datos, 14.4 watts. Entonces, Ok. simplemente para los otros datos hay que multiplicar diferencia de potencial por la corriente respectiva, y eso automáticamente ya te da la potencia. ¿Sí? Ahora, recuerden que la potencia, en efecto, es una medida de la energía transferida por unidad de tiempo. Entonces, entre mayor sea la diferencia de potencial en el conductor, ¿cómo esperan que sea la potencia? ¿Mayor o menor? Mayor. Mayor, claro que sí, también será mayor, ¿verdad? Muy bien, ¿por qué? ¿Por qué va a ser mayor? Porque el conductor está aumentando su temperatura, y esto implica que el conductor va a transferir energía al ambiente cada vez a una mayor razón de cambio, por así decirlo. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Alguna pregunta o comentario más hasta aquí? No, profe. Todo Bien. bien. Pues miren, hasta aquí llegó lo que es esta actividad. Quisiera saber si en general, a lo largo de las 4 actividades, tienen alguna pregunta o comentario. No, profesor. De hecho, incluso la actividad 2, que es la más larga, Ajá. no se ve tan complicada. No, en realidad no es complicada. Simplemente es trabajar con los datos de la tabla previa, y todo, pues lo hace Excel, ¿sí? Bueno, recuerden que al menos conmigo, ¿verdad? Yo sí les permito que trabajen con Excel o con su calculadora. Ahora bien, aquí como hay oyentes, pues estas actividades, en especial cuando son gráficas, pues ahí sí ustedes realícenlas conforme a lo que les solicita el profesor o profesora con quienes están inscritos, ¿verdad? Pero es así de sencillo. Muy bien. ¿Alguna pregunta, comentario? No, profe. Todo bien, profe. Todo bien, profe. Bueno, entonces miren, permítanme pasar lista, en especial a las personas que son oyentes en esta ocasión, para identificar si realmente están presentes. Entonces, cuando escuchen su nombre, oyentes, por favor, avísenme que están aquí, ya sea por el chat o a viva voz. Bien, a ver, escuchen, está por ahí Aurelio Navarro. Aquí estoy, profesor. Bien. Barragán Pilar. Presente. Sí. Bocanegra Muñoz. ¿Está Bocanegra Muñoz? Parece que no. Ni en el chat tampoco. Bueno, entonces Bocanegra Muñoz no está presente. A ver. Está
Cedillo Moreno. Contestó por chat, profe. Ah, muy bien. Sí, Cedillo Moreno sí está presente. Bien. ¿Se encuentra Flores Virgilio? Presente. Bien. Fuentes Benítez. Presente, profesor. Sí. García Rafael. ¿Está García? Escribió en el chat, profesor. Ah, muy bien. Si ustedes avísenme, porque luego como estoy viendo directamente la lista no me doy cuenta. Gracias. Entonces, García sí está. Bien. ¿Se encuentra Hernández Acosta? Presente, profe. Muy bien. Iniestra Hernández. Presente. Bien. López Segundo. Presente, profesor. Bien. Luna Rosas. Presente, profesor. Sí. Meckler Torre. Ah, sí está presente en el chat. Ya lo vi. Muy bien. ¿Se encuentra Rodríguez Aranda? Sí, presente. Bien. Torres Oropesa. Presente. Bien. Velázquez Balandra. ¿Está Velázquez Balandra? Diego. Parece que no. Bueno, entonces aquí registro esta falta. Y bueno, nada más de los oyentes. No asistió Bocanegra Muñoz ni Velázquez Balandra. De ahí en adelante, los demás sí. Entonces yo en su momento le confirmaré a la coordinación de que en efecto estuvieron presentes en esta sesión. No se preocupen. Bueno, entonces, miren, para quienes son oyentes en especial, ¿tienen alguna pregunta o comentario? Todo estuvo bien, profe. Por mi parte, todo bien. Todo está bien, profesor. Está bien. Entonces, miren, si gustan ustedes, ya se pueden retirar y solamente me voy a quedar con los alumnos de mi grupo. Sería todo por hoy, pero solamente me quedo con los de mi grupo para darles a conocer algunas cosas más. Gracias, profesor. Muchas gracias, profesor. Gracias, Claro, profesor. profesor, Hasta luego. muchas gracias. Que tenga bonito día. Igualmente. Muy bien. Entonces, ustedes, muy grupo, antes de irnos quisiera hacerles los siguientes anuncios, ya saben, ¿no? Como siempre. A ver, anuncio número 1, permítame tantito. En esta sesión les corresponde llenar el FODO 21A. A ver, díganme si están por ahí presentes. González Sotelo. ¿Está Elías? Sí, profe. Bien. También a Guzmán Alburo Rodrigo. ¿Estás ahí? Sí, profe. Bueno, a ustedes dos les toca llenar el FODO 21, es decir, en un momento cuando acabemos la sesión, les voy a enviar solamente a ustedes el enlace del FODO 21 para que por favor lo completen y me confirman de que ya lo contestaron, nada más eso, ¿de acuerdo? Otra cosa más, miren, aprovechando la ocasión, les doy cuenta de cómo van con sus calificaciones en los reportes, ¿verdad? Entonces, permítame tantito. Comparto pantalla para que vean las calificaciones de sus reportes hasta el momento. A ver, aquí van. ¿Ya lo están viendo? Sí, profe. Bueno, pues miren, aquí pues está hasta la práctica 5. Recuerden que la práctica 6 en principio hoy me la entregaron. De hecho, confirmo de que ya las recibí. Pero pues obviamente no las califico, las de las prácticas 6. Pero bueno, hasta el momento, como pueden ver, están trabajando muy bien. Creo que no hay algo más que agregar. Bueno, sí. Yo les sugiero que para que tengan, ahora sí el 10 completo, ¿verdad? En sus prácticas, tengan mucho cuidado, insisto, tengan mucho cuidado con las unidades de medida. Es decir, ¿por qué? Porque hay algunas personas, o mejor dicho, algunos reportes,
que les falta unidades de medida a algunas cantidades. O a lo mejor la unidad de medida no es la correcta. Entonces simplemente es eso. Tengan mucho cuidado con las unidades de medida. Es decir, que sus cantidades tengan unidades de medida, si es que aplica, y que sea la correcta. Porque por ahí, por ejemplo, encontré que alguien le puso como unidad de medida a la diferencia de potencial, le puso unidades de potencia, o sea, watt, y no, una cosa es la diferencia de potencial y otra cosa es la potencia, ¿no? Por así decirlo. Y creo que de ahí en fuera, pues, no hay otra observación relevante que hacerles, ¿verdad? ¿Tienen alguna pregunta, comentario hasta aquí? Todo bien, profe. Todo bien, profe. Bueno, entonces aquí ya están hasta el momento las calificaciones de la práctica 1 a la práctica 5. Vamos a decir que es el corte de calificaciones hasta ahora, ¿verdad? Porque el primer corte no me acuerdo si lo hice hasta la práctica 2 o la 3, no me acuerdo, pero esto ya sería el segundo corte de calificaciones hasta aquí. Bien. ¿Tienen alguna pregunta, comentario antes de irnos? La siguiente clase igual nos avisa si es grabada o... Ah, sí, yo les aviso. Sí, no se preocupen, yo les avisaré. Vale, así muchas es. Gracias. Sí, ¿alguna pregunta más? Yo solo de la actividad 3, como el amperímetro lo da en miliamperes, ¿lo podemos dejar así o lo pasamos a amper para hacer la gráfica? Sí, mira, yo te sugiero que si lo pasas a amper. O sea, recuerda que el prefijo mili es por 10 a la menos 3. Es decir, por ejemplo, si el multímetro nos indica 20 miliamperes, tú más bien lo que tienes que poner en tu tabla es 20 por 10 a la menos 3 amperes. ¿Para qué? Para que todos esos ceros los incluyas tal cual en la calculadora también o en Excel, para que se obtengan bien las cantidades con su unidad de medida adecuada. ¿De acuerdo? Ok, sí, ya sería todo. Gracias, profe. Muy bien. ¿Alguna pregunta más o comentario antes de irnos? No, profe. Parece que no. Bueno, entonces, a ver, rápido les paso lista y ya con esto cerramos la sesión de hoy. A ver, escuchen. Bueno, y si no escuchan, avísenme en el chat si por ahí alguien escribió que está presente. ¿Se encuentra Aguilar Saracho? Presente, profe. Sí. Arzate Osorio. Aquí, profe, presente. Sí. ¿Se encuentra Ávila González? Ávila González Alejandra. No están. Vadillo Aguilar. Presente. Sí. Blanco Martínez. Presente. Sí. Bote Sánchez. Presente. Sí. A quienes ya les haya pasado lista, si gustan, ya se pueden ir, ¿eh? Chávez López. Perdón, profe. Chávez López. Sí está. Sí, muy bien. Ya está en el chat, ya lo vi. Cruz Martínez. Presente, profe. Bien. Luego tenemos a de la Concha Godínez. Presente, profesor. Sí. Díaz Esquivel. Christopher. Sí está, pero creo que no me escucha. Bueno. Eslava Pérez. Presente. Sí. Galván Mendoza. Presente. Sí. Gómez Ignacio. Tania. Presente. Sí. González Sotelo. Presente. Ajá. Guzmán Alburó. Presente. Sí. Hernández García. Presente, profe. Bien. Jiménez García. Sí.
Labastida Vázquez. Presente, profe. Bien. López Fierro. Presente. Sí. Madrid Robles. ¿Está Madrid Robles? Parece que no. Martínez Díaz. Presente, profesor. Sí. Martínez Mercado. Presente. Sí. Méndez Morales. Presente, profe. Sí. Núñez Rodas. ¿Está Núñez Rodas? Ah, sí está, nada más que está en el chat, ya lo vi. Muy bien. Luego tenemos a Olivares Alavés. Olivares Alavés Paulina. Parece que no está. Olivera Parias. Ah, sí está, nada más que en el chat escribió. Muy bien. Orea Torres. Presente. Sí. Pérez Cruz. Presente. Sí. Ramírez Mejía. Presente, profesor. Bien. Tenemos a Rodríguez Pérez. Presente, profesor. Bien. Rojo López. Presente, profe. Bien. Sánchez Beltrán. Presente, profesor. Bien. Sánchez Morales. Presente. Sí. Sierra Ruiz. Presente. Bien. Solís Correa. Presente, profe. Sí. Soto Basilio. ¿Está Soto Basilio? Ah, sí está, nada más que está en el chat, ya lo vi. Bien. Bertiz Fernández. Presente, profe. Muy bien. ¿Alguien faltó que le pasara lista? Parece que no. Ah, eres aquí en el chat. Ochoa González. Ochoa. Sí, profe. Es que creo que no lo escuché. Bueno, muchas gracias. Está bien. Ya te puse tu asistencia, no te preocupes. Bueno, pues ya sería todo por hoy. Muchas gracias. Hasta luego. Adiós. Hasta luego, profe. Muchas gracias. Nos vemos.